Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y entusiasmo. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar uno de los temas más debatidos, comentados y esperados por todos los fans del mundo del espectáculo turco, la relación, el pasado, el presente y, por qué no, el futuro de dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ellos. Y como ya habrán intuido por el título, Hande acaba de hacer una revelación que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, confirmando indirectamente, pero con total contundencia, algo que Kerem ya había insinuado en su momento. La revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que prepárense porque este vídeo va a ser un torbellino de detalles jugosos, rumores que se confirman, análisis profundos y por supuesto mucha, pero mucha información fresca y relevante sobre esta icónica pareja. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, quiero recordarles algo que es fundamental para mí, su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y créanme, me ayuda enormemente a seguir creando contenido como este, trayéndoles las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más exhaustivos del mundo del entretenimiento turco. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo las novedades más frescas y los chismes más jugosos. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ya saben, juntos formamos una comunidad que adora el mundo del espectáculo y que disfruta de cada detalle, cada rumor, cada confirmación. Ahora sí, amigos, abróchense los cinturones, porque es hora de sumergirnos en este fascinante análisis. Para entender a la perfección todo lo que está sucediendo, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cómo surgió esta historia de amor que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para aquellos que aún no estén familiarizados con ellos, son dos de las figuras más importantes y reconocidas en el panorama actoral turco. Ambos son actores de un talento excepcional, dotados de una belleza innegable y con una legión de seguidores fieles en todo el planeta. La chispa que encendió este romance surgió en el set de grabación de la exitosa serie, Love is in the Air, conocida en turco como Senkalkam. Esta serie que conquistó audiencias de Turquía y trascendió fronteras, llegando a países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda y LDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado con maestría por Kerem Bürsin, cautivó a los espectadores desde el primer episodio. La química entre ambos actores era palpable, intensa y auténtica, y pronto, los fans comenzaron a soñar con que ese romance ficticio se trasladara a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los propios fans, se mantuvieron alerta, investigando y buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Durante meses las especulaciones sobre su relación fueron creciendo, alimentadas por fotografías, vídeos y las propias publicaciones de Hande y Kerem en sus redes sociales. Los mensajes enigmáticos, las miradas cómplices y los encuentros en lugares públicos avivaron la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. Y finalmente la confirmación llegó. Las fotografías de Hande y Kerem juntos, tomados de la mano, besándose, paseando románticamente por las calles, se convirtieron en la prueba irrefutable que todos esperaban. La pareja era oficial, y el mundo entero celebró su amor con entusiasmo y alegría. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, el hit couple del momento. Su romance era el tema de conversación en todas partes, y los fans no se cansaban de seguir cada paso de sus vidas, cada publicación, cada declaración. El amor entre Eda y Serkan, que había nacido en la pantalla, se había trasladado a la vida real, y eso, amigos, es algo mágico. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces implacable mundo de las celebridades, la historia de amor entre Hande y Kerem no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. Rumores que lamentablemente se confirmaron. La noticia de su separación fue un auténtico shock para sus fans, quienes no podían creer que esta pareja, que parecía tan perfecta y unida, hubiera decidido tomar caminos separados. La tristeza y la decepción se apoderaron de sus seguidores, quienes se preguntaban qué había podido suceder para que esta historia de amor llegue
Ahora a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde se abren las puertas a las especulaciones, los análisis y las interpretaciones. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem, comprensiblemente, mantuvieron un silencio prudente y respetuoso sobre los motivos de su separación. Evitaban hablar del tema en entrevistas, y aunque sus fans anhelaban saber qué había pasado, las razones de la ruptura permanecieron envueltas en un halo de misterio. La privacidad en estos casos es un derecho fundamental, y tanto Ande como Kerem tomaron la decisión de proteger su intimidad y no exponerse a la vorágine mediática. Pero, como suele suceder, el silencio solo alimentó la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de respuestas, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada publicación y cada declaración de los actores. Kerem Bürsin, en algunas entrevistas posteriores a la ruptura, sí que hizo algunos comentarios que, sin entrar en detalles concretos, resultaron sugestivos y reveladores. No reveló los motivos exactos de la separación, pero sí dio algunas pistas que dejaban entrever que la situación no había sido tan sencilla como se había presentado. Habló sobre las dificultades de mantener una relación bajo la constante presión de la fama, sobre las diferencias en sus estilos de vida, sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Sus comentarios, aunque vagos y sutiles, parecían indicar que había algo más detrás de la ruptura, algo que no se había contado públicamente, algo que estaba más allá de las simples razones superficiales. Y ahora, llegamos al punto crucial de este vídeo, la revelación de Ande. Recientemente, en una entrevista que ha causado un gran revuelo, Ande Erçel, sin entrar en detalles concretos, finalmente habló sobre su relación con Kerem. Aunque no reveló los motivos exactos de la ruptura, sí confirmó algo que Kerem había insinuado en su momento, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y la presión mediática. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, han resonado en todo el mundo del entretenimiento, y han reabierto el debate sobre el papel de los medios de comunicación y el impacto de la fama en la vida personal de las celebridades. Ande habló sobre cómo la constante atención de los medios de comunicación, los rumores, las especulaciones, la falta de privacidad, los comentarios malintencionados y las expectativas de los fans, pueden afectar una relación de manera significativa. Expresó su deseo de mantener su vida personal alejada del ojo público, y admitió que esa dificultad, esa falta de privacidad, había sido un factor importante en la ruptura. Sus palabras, aunque pronunciadas con elegancia y respeto, dejaron entrever la dificultad de vivir una relación bajo el constante escrutinio y la presión de la fama. Pero lo más impactante de todo, y esto es lo que realmente confirma lo que Kerem había sugerido en su momento, es que Ande reconoció que en algunos momentos, la presión de la fama y la atención mediática habían dificultado la comunicación y el entendimiento entre ellos. Afirmó que las expectativas externas y la imagen que se proyectaba al mundo, a veces, no correspondían con la realidad de su relación. Sus palabras, aunque sutiles, revelaron la complejidad de una relación bajo la lupa pública, donde la imagen que se proyecta al mundo no siempre coincide con la intimidad y la realidad que se vive a puerta cerrada. En esencia, Ande, sin decir explícitamente cuáles fueron los problemas específicos que llevaron a la ruptura, validó las insinuaciones de Kerem. Confirmó que la presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas externas jugaron un papel importante en la decisión de separarse. Sus palabras, aunque cuidadosas, confirmaron las dificultades que enfrentaron en su relación debido a la intensa exposición mediática. ¿Qué significa todo esto, amigos? Bueno, significa que la historia de amor entre Ande y Kerem, aunque apasionada, mediática y admirada por millones, no fue un cuento de hadas en la vida real. Demuestra que incluso para las celebridades más grandes y queridas, mantener una relación en el ojo público puede ser un desafío enorme, una lucha constante contra la presión, los rumores y la falta de privacidad. La presión de la fama, los rumores malintencionados, la falta de privacidad, las expectativas de los fans y la constante mirada de los medios de comunicación, pueden desgastar cualquier relación, por mucho amor que haya de por medio. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y su éxito, son seres humanos con sentimientos, emociones y necesidades de privacidad. Nos muestra que a veces las razones de una ruptura no son tan evidentes como parecen, y que existen factores externos que pueden influir en la dinámica de una relación. Pero, ¿qué más podemos deducir de todo esto? Por un lado, creo que Ande y Kerem han aprendido mucho de esta experiencia.
Seguramente ambos ahora son más conscientes de la importancia de proteger su vida personal y de no exponerse tanto a la presión mediática. Han aprendido a valorar la privacidad y a tomar decisiones que les permitan mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida personal. Además, esta revelación nos recuerda que las relaciones sentimentales son complejas y que, a veces, los motivos de una ruptura no siempre son tan evidentes como parecen, y que existe una infinidad de factores internos y externos que pueden influir en el fin de una relación. Este vídeo también nos da la oportunidad de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de los fans en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto es legítimo que los medios se entrometan en la vida privada de las personas? ¿Debemos exigirles a las celebridades que compartan todos los detalles de sus vidas con nosotros? ¿O deberíamos ser más respetuosos con su privacidad? Son preguntas importantes y cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética, y que los fans muestren respeto y empatía hacia las celebridades, comprendiendo que tienen derecho a su privacidad. En cuanto a la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, creo que en este momento es muy improbable. Ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su propio camino, enfocándose en sus carreras y en rehacer sus vidas sentimentales. Ande está concentrada en sus proyectos profesionales, y también parece estar en un momento feliz y estable en su vida personal. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y se le ha relacionado con otras personas. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día, y el destino a veces nos depara giros inesperados. Lo importante es que ambos actores, a pesar de los desafíos que enfrentaron, han demostrado ser profesionales talentosos y personas maduras. Han sabido manejar la ruptura con respeto, dignidad y discreción, y han mantenido una relación cordial y amistosa, lo cual es admirable. En resumen, en este vídeo hemos analizado la revelación de Hande Erçel, que confirma las insinuaciones de Kerem Bürsin sobre la dificultad de mantener una relación bajo la presión de la fama. Hemos retrocedido en el tiempo para recordar su apasionante historia de amor, el impacto de la ruptura, y las valiosas lecciones que podemos extraer de esta experiencia. Hemos explorado el papel de los medios de comunicación y los fans, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido informativo, entretenido y esclarecedor. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, y me emociona saber que les interesa el mundo del entretenimiento turco tanto como a mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y teorías sobre Hande y Kerem en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura? ¿Creen que la presión mediática fue el factor principal? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos algún día? Cuéntenme todo. Sus opiniones son importantes y me encanta leer y responder a sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido de calidad cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.